Hola familia, de antemano les doy las gracias por tomarse el tiempo y escuchar mi testimonio. Gracias por permitirme compartir mi testimonio de cómo Jesús me liberó y me sanó del abuso físico, emocional y sexual, de la ira y la adicción a las drogas. Viví los primeros 32 años sin conocer la verdad de la palabra de Dios. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mi nombre es Felicitas. Nací en Tijuana, México. Mi madre era mexicana de Mazatlán, Sinaloa, y mi padre afroamericano de Tuskegee, Alabama. Crecí rodeada de abuso y conflicto, continuamente abusada durante años. Mi padre, abusaba de nosotros de todas maneras posibles. A menudo echaba gasolina en nuestra comida y nos daba de comer comida para perros. Todo con mi padre era intimidación, manipulación e infundir temor. Yo en realidad no entendía el por qué él nunca nos trajo a vivir a los Estados Unidos. Probablemente no podría haber hecho todo lo que nos hizo a mí y a mis hermanos. Cuando mi padre se enojaba, nos llevaba a un lote vacío. En Tijuana iba a un árbol de pirul, cortaba una rama y con su cuchilla le quitaba todas las hojas hasta dejar una vara perfectamente limpia. Luego uno por uno a mis hermanos y a mí nos golpeaba hasta dejarnos con la piel morada. Después nos traía a casa y frotaba nuestros pequeños cuerpos con una crema que se llamaba Bengay, ya que Bengay es una crema que alivia el dolor. Una mañana mi madre colgaba ropa mientras mi hermano y yo jugábamos en el patio. El hombre de la compañía de gas llegó a leer el medidor y saludó a mi mamá con un buenos días. Mi madre respondió con una sonrisa al mismo tiempo que mi padre estaba llegando en su carro. Alcanzó a ver que mi mamá le sonrió al señor del medidor del gas, ella siendo simplemente atenta. Y él se dirigió directamente a la cajuela de su carro, sacó un machete. Mi hermano y yo corrimos a escondernos detrás de la lavadora cuando mi padre de un machetazo le cortó el brazo al hombre. El brazo cortado cayó sobre la lavadora y la sangre goteó sobre nuestras cabezas y pequeños cuerpos. Mi hermano y yo estábamos todavía en estado de shock cuando mi padre literalmente nos levantó y nos arrojó al asiento trasero del vehículo. Con mi madre en el lado de pasajero, nos trajo a Santa Mónica para esconderse por un par de semanas. Yo fui abusada sexualmente, física y verbal y emocionalmente desde la edad de 4 años por mi padre y durante mi adolescencia por familiares y amigos de la familia, los mismos que se suponían tenían que amarme y que cuidar de mí. Mi madre finalmente tuvo el valor de dejar a mi padre y se vino a los Estados Unidos para trabajar, dejándonos con mi abuela en Tijuana. Una noche mi padre vino borracho y con una escopeta disparó contra la casa de 2 habitaciones de mi abuela mientras mis hermanos y yo estábamos adentro. En otra ocasión a medianoche llegó y quemó la casa hasta no quedar nada, pensando que nosotros estábamos dentro. Pero por la gracia de Dios esa noche nos habíamos quedado en la casa de mi tío. No recuerdo haber preguntado el por qué razón mi padre actuaba de esa manera. Era simplemente nuestra forma de vivir. Después del incendio, mi padre quizá pensó que nos había matado y desapareció por un tiempo. Pero el abuso no cesó. Mi abuela nos abusó verbalmente, físicamente y emocionalmente, mientras que su novio nos abusó sexualmente a mi hermana y a mí cuando mi abuela no estaba. Su novio nos enseñó a fumar desde muy pequeños y nos introdujo a mi hermana y a mí al alcohol. Sabíamos que todo esto estaba mal, pero teníamos mucho miedo de decirle algo, especialmente a mi abuela. O no sé, quizá ya estábamos mentalmente programadas para ignorarlo y dejar que sucediera. Mi abuela confiaba en la palabra de su novio más que en la mía.
Un día finalmente le dije a su novio que no iba a tocarme más. Para tomar represalias, le dijo a mi abuela que yo estaba levantándome el vestido en el callejón con unos niños. Así que una noche, mientras dormía, mi abuela me despertó golpeándome con su zapato en la cara, en el cuerpo, me rompió la boca, me dejó moretones en todo el cuerpo. Después su novio me hizo saber que ese tipo de cosas continuaría si no dejaba que me tocara. Comencé a trabajar desde muy pequeña. Cuando tenía 8 años cocinaba para una viejita. Todas las mañanas corría a su casa a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Le hacía una avenita, unos huevitos y me pagaba una peseta. De regreso a casa llegaba a la tienda y compraba 3 huevos, medio galón de leche y una docena de tortillas. Y el resto de los 25 centavos los usaba para comprar dulces para mí y para mis hermanos. De hecho, solo me alcanzaba para un dulce que teníamos que repartirnos entre todos. A los 15 años conseguí un trabajo vendiendo artículos de piel en la Avenida Revolución en Tijuana. Durante el verano, desde 8 de la mañana a 8 de la noche, de martes a domingo, me pagaban $35. No era mucho dinero en sí, así que rápidamente aprendí a vender la mercancía por más para poder ganar más. El trabajo no era el mejor, pero era mejor que estar en casa y de alguna manera, cuando empecé a traer dinero a la casa, mi abuela y su novio me empezaron a dejar en paz. En aquel tiempo me empezaba a comportar de una manera muy varonil y mi ira empezaba a mostrarse. No tenían ningún respeto por mi abuela, su novio o cualquier otra persona y no me importaba, es más, me aseguraba de que lo supieran. Era muy callada y no tenía interacción con muchas personas. Mi abuela me acosaba noche y día diciéndome que era fea, que nadie me quería, ni siquiera Dios. Ni siquiera Dios mismo me quería. Me dijo que debió haberse sentado en mí y asfixiarme cuando nací. Compartí eso con una persona y esa persona me convenció a intentar suicidarme. No tenía sentido de valor. Quería desesperadamente escapar mi vida. Así que a la edad de 15 años intenté suicidarme. Me llevaron de urgencias a un hospital en San Diego y me trasladaron a una sala de psiquiatría hasta que llegó mi madre. Mi abuela manipuló los detalles del incidente y culpó a mi madre por todo. Solo me les quedé viendo a las dos. En realidad yo no quería ni estar ahí, no quería en ese momento existir. Más tarde ese año mi madre nos trajo a vivir con ella a los Estados Unidos. Yo estaba enojada, resentida con ella. De hecho, la odiaba por haberme dejado en Tijuana y pasar todo lo que tuvimos que pasar en su ausencia. La culpé por todo lo que me sucedió. En la escuela secundaria conocía unas pastillas que le llamaban blancas y las empecé a usar, me mantenían despierta toda la noche y ahora entiendo el por qué. Porque los abusos en mi casa sucedían en la noche. Así que ahora que estoy mayor y que me doy cuenta que no quería dormir porque tenía temor de dormirme, ¿verdad? Así que pasaba toda la noche despierta, fumaba marihuana durante el día y tomaba pastillas durante la noche. Me gustaba escuchar música también y en la noche escuchaba música. No quería dormir de nuevo, ya que mucho del abuso que me sucedió cuando yo dormía. A la edad de los 16 años fui engañada y forzada a la pornografía infantil. Me quedé callada, sentí que no había nadie a quien pudiera contarle, ni a mi madre tampoco. ¿Quién me iba a ayudar? O incluso le iba a importar lo que me pasaba. A los 17 años tuve un aborto, desafortunadamente. Pensé que casarme era mi forma de salir de la casa, así que me casé antes de los 18 años. Pero ese matrimonio estuvo mal desde un principio, ¿verdad? Después de 2 años junto con mi primer hijo, dejé a mi primer esposo y después de mi primer divorcio me vi involucrada en muchas actividades equivocadas. No tenía a dónde ir, estaba perdida en mi dolor y confundida en mi silencio.
Mi dolor era tan fuerte que se notaba, se veía en mi actitud, en la forma en que respondía, en la manera en que miraba a la gente, en mis maneras irónicas e incluso mi sonrisa forzada. Lo único que tenía a mi favor era que yo era una buena empleada, sabía trabajar. Me destaqué en todos los lugares donde trabajé. Me doy cuenta ahora que tal vez estaba buscando aceptación, estaba buscando amor. De alguna manera pude aprender a trabajar rápidamente y perderme en mi perfeccionismo y en mi deseo de hacer las cosas bien. Pero cuando se trataba de abuso, era joven e ingenua. No sabía cómo decir no cuando hombres mayores me hacían avances. Mayores, incluso hombres que podrían ser mi padre, que podrían ser mi abuelo. Esos incidentes siguieron desgarrando mi alma, desgarrando mi corazón. Y me pregunto, ¿cómo haces para que el dolor desaparezca? ¿Cómo haces? ¿Cómo llenas ese vacío que llevas dentro? ¿Qué era lo que yo quería llenar? Ni siquiera lo sabía. Mi familia me creía rebelde, loca, enojona, amargada, pero nadie se molestó en preguntarme por qué era yo así, o qué era lo que me había pasado, o si me había pasado algo, o quizás lo sabían. Empecé a abusarme a mí misma con drogas y relaciones, tratando de medicar mi dolor interno, mi dolor emocional. Fue entonces cuando conocí a mi segundo esposo, que estaba tan herido y perdido como yo. Pero no nos dábamos cuenta en ese momento. Me conseguía todas las drogas que necesitaba y todos los abusos verbales y físicos en mi círculo vicioso al que me había acostumbrado. Juntos experimentamos con drogas pesadas, cocaína, PCP, píldoras, LSD, toda clase de anfetaminas. Lo único que nunca toqué fue la heroína, pero él sí lo hizo. Y lamentablemente, finalmente se convirtió en un adicto a la heroína. A medida de que el uso de drogas aumentó, también aumentó el abuso físico. Aún embarazada con mi segundo hijo, recibí golpes, nariz rota, moretones, una puñalada, pero aún así yo no lo dejaba. Terminé en el hospital 16 veces y no lo dejaba. Pensé que lo amaba y para mí él era mi Dios. Él proveía todo lo que yo necesitaba para aliviar mi dolor, pensaba yo. A fines de 1984, mi ex esposo fue arrestado por ser cómplice de asesinato, un caso que había estado peleando desde antes de que nos conociéramos. Con su arresto se fue mi uso de drogas porque yo no estaba a cargo de comprar las drogas. De hecho, no tenía idea de dónde conseguirlas. Yo daba el dinero trabajando y él hacía todas las compras. Raramente compré las drogas yo. Unos días después del arresto, reconecté con una amiga cuyo esposo era traficante de cocaína. El enemigo no me iba a soltar fácilmente. Si no iba yo a buscar las drogas, él me mandó las drogas a la puerta de mi casa. Ella venía todos los viernes por la noche para traerme una bolsita plástica, en esas bolsitas plásticas donde pones tu sándwich llena de cocaína todos los viernes. Y esto continuó durante meses hasta que un día mi amiga no llegó. El viernes siguiente no volvió a aparecer. Llamé a su hermana para averiguar si algo le había sucedido a mi amiga o para buscar lo que mi cuerpo me pedía, ¿verdad? Y me dijo su hermana que mi amiga estaba en Tijuana tratando de obtener el cuerpo de su marido que había sido encontrado en el maletero de su auto. Y esa noticia para mí fue suficiente para que pudiera dejar las drogas en seco y lo hice. Las dejé, pero solo hasta que mi ex esposo salió de la cárcel en 1986. Cuando lo encerraron y después de que yo dejé las drogas, acordamos no más drogas para nosotros. Creí que su consumo de drogas había terminado, por lo que planeamos tener un bebé cuando él salió. Mi hija nació en mayo de 1987 y justo después de su nacimiento, mi ex esposo me introdujo a la cocaína a la piedra. Fui enganchada desde un principio.
Volví a la misma vida desordenada o tal vez incluso peor. Mi vida estaba llena de caos y confusión. Fue un desastre. Lo único que valía la pena eran mis hijos, que para entonces tenía 3. Parte de mi problema fue que no podía verbalizar mis sentimientos. No sabía por qué me sentía como me sentía. Todo lo que sabía era que me sentía rechazada, no deseada, indigna y sin ningún valor en absoluto. Sabía que no tenía autoestima y que mi situación era desesperante. Me sentía decepcionada, avergonzada, llena de ira, confundida, manipulada, controlada y sin autoestima en lo absoluto. Incluso a pesar de todas las drogas y sexo, mi corazón anhelaba algo más. Ese mismo año, en 1987, yo iba manejando hacia mi trabajo en la carretera 110 y comencé a pensar en mi vida, mis sueños y dónde habían terminado. Empecé a sentir que me estaba perdiendo algo, pero no sabía qué. Fue entonces cuando clamé a un Dios que no conocía y le dije: si eres real, ayúdame, no me dejes morir así. Y eso me recuerda lo que dice Jeremías 29, del 12 al 14. Dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Yo lo busqué de todo corazón en ese momento. Estaba desesperada. Señor, si eres... No, ni Señor le dije, porque en realidad no lo conocía como Señor. Yo sabía que había un Dios, pero por todo lo que me había pasado, no sé en dónde había quedado cómo me sentía yo acerca de Dios. Pero sí me recuerdo que dije: Dios, si eres real, no me dejes morir así. Empecé a gritar desde un lugar de desesperación, pero después de ese día y otra línea de cocaína y otra piedra, me olvidé del clamor que le había hecho al Señor. Pero Él no se olvidó. Una serie de eventos comenzaron a desarrollarse y después de 2 años y medio, después que clamé yo al Señor, llegué a la iglesia Cottonwood el 3 de octubre de 1990, 10 años después de estar con mi ex esposo. Tenía yo 10 años con mi ex esposo. Ese día llegué a la iglesia y le entregué mi vida a Cristo. Traía conmigo mis 3 hijos y los entregué al Señor también. Mi salvación fue instantánea. En el transcurso de una semana, Jesús eliminó todo el deseo de drogas y alcohol. Ni siquiera me di cuenta al principio, pero había dejado de fumar cigarrillos. La gente me decía: Jesús te hizo nueva. En la iglesia me decían: Jesús te hizo nueva. Mi ex esposo no podía controlarme con drogas o golpes. De dentro de mí nació una seguridad, una confianza. Así que un día agarré a mis hijos y me fui. Ahora entiendo que esa confianza y esa seguridad dependía de Dios. Yo dependía de mi Padre Celestial. No había tenido un Padre terrenal que me cuidara, que cuidara de mí, pero tenía un Padre en el cielo que me amaba. Yo creí cuando me decían que Jesús me había hecho nueva, pero todavía era un desastre mental y emocional. Sí, había dejado las drogas, pero tenía mucho dolor, me sentía muy fuera de control, mis emociones estaban arriba, mis emociones estaban abajo. Después de un abuso, de algo traumático así, tus emociones están fuera de sí, necesitas ayuda. Y al final te voy a decir la ayuda que yo recibí. A pesar de que yo había aceptado al Señor en mi vida, seguí yendo y viniendo a esa relación abusiva durante otros 10 años, ¿sí? 20 años en esa relación abusiva. ¿Por qué? Porque 10 años yo no conocía al Señor, pero los otros 10 años lo conocía, pero mis
inseguridades, mi manera de pensar, otro divorcio, decía yo, Dios mío. Entonces yo seguí yendo y viniendo en esa relación otros 10 años. Escuchaba de lo mucho que Jesús me amaba, pero me conformaba con solo saber que podía estar con Él en la iglesia. Yo creía que Dios solo estaba en la iglesia, ¿verdad? Yo me conformaba porque yo decía, no hombre, yo hice un montón de cosas malas. Dios sí me salvó, qué bueno, pero pues voy a andar así, ¿verdad? Con cuidadito, porque a la primera que cometa un error me va a sacar. Pero yo no conocía el poder de mi Señor, pero lo conozco ahora. Yo no sabía cómo amar a Dios como mi Padre. No tenía yo un ejemplo de cómo amar a un padre. No sabía yo cómo aceptar su amor por mí o su perdón por mí. No sabía yo ni siquiera cómo perdonarme a mí misma. Cuando acepté a Jesús, Él me salvó, renovó mi espíritu, pero necesitaba pasar por el proceso de renovar mi mente para poder ser transformada. En Romanos 12:2 dicen las Escrituras, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán probar podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no incluye incesto. La voluntad de Dios no incluye ningún tipo de abuso. La voluntad de Dios no incluye la explotación sexual o los abortos que yo tuve. La voluntad de Dios no incluye abuso sexual. Tuve que renovar mi mente. Tuve que obtener el pensamiento de Dios en mí al poner la palabra de Dios en mí. Dios me mostró a través de su palabra que necesitaba restaurar mi mente y restaurar mis relaciones, especialmente con mi madre. Pensé en restaurar la relación con mi padre, pero era peligroso para mí y para mis hijos. Mi abuela ya había fallecido. Yo abrí mi corazón a mi madre, lloré con ella y ella me abrazó y me pidió que la perdonara. Y yo también le pedí perdón porque después de venirme con ella yo me porté muy grosera porque tenía mucho dolor y la culpaba de todo lo que me había pasado, así que me porté muy, muy mal. Y ella pronunció estas palabras sobre mí. Me dijo, rompo toda maldición puesta en ti. Mi madre me bendijo con esas palabras. Eso fue lo mejor que pudo haber hecho por mí. Mi relación con mi madre fue restaurada y pude pasar 10 años con ella antes de que partiera con el Señor, a quien tuve el privilegio de guiar. Y sí, enmendé mi relación con mi madre. Jesús y su palabra renovaron mi mente y continúan haciéndolo. Me había paralizado el temor por todo el dolor y el abuso que recibí desde que era una niña, y el abuso que me di a mí misma por medio de drogas y relaciones abusivas. Pero aprendí que el temor no viene de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado temor, pero encontramos 3 cosas que sí nos ha dado. Él nos ha dado poder. Jesús dijo que nos había dado autoridad sobre el diablo y que nada nos dañaría de ninguna manera. El poder de Dios es más fuerte que cualquier cosa. Yo estaba empezando a descubrir y desarrollar ese poder dentro de mí, leyendo su palabra y orando. Otra cosa, Él nos ha dado amor. Jesús nos dio el mandamiento de amarnos unos a otros como Él nos amó. Si nos amamos mutuamente, nos empoderaremos, edificaremos y nos ayudaremos mutuamente. Y solo por este amor, todos sabrán que somos discípulos de Jesucristo, dice Juan 13:34-35. También nos ha dado dominio propio, nos ha dado una mente sana. Podemos tener una mente sana porque nuestra paz no depende de las circunstancias que nos rodean. Nuestra paz se basa en la verdad de que somos hijas e hijas del Dios viviente, redimidas por su sangre. Redimidos y redimidas por su sangre. Dios escuchó mi oración en 1987 y mi invitación para que interviniera en mi vida.
escuchó mi llanto y nunca lo olvidó. Yo lo olvidé, pero Dios no. Él no se olvidó de ese momento de lucidez que tuve yo donde clamé a Él que me ayudara. Él no se olvidó. Poco sabía yo que en 1987, cuando clamé a Dios con todo mi corazón, Él empezó a orquestar mi restauración. Y después de que yo acepté al Señor como mi Salvador, comencé a querer más de este Jesús que yo no conocía. Pero Él me conocía a mí. Él me hizo y ahora entiendo que yo soy la niña de sus ojos y tú también. Tú también eres la niña de sus ojos y te amo. ¿Sabes? Después de vivir un estilo de vida de abuso, comencé a creer en mi mente que las cosas que me pasaban me definían. Pero ahora sé que mi pasado no tiene que determinar mi futuro. Mi situación actual en ese momento no determinó mi destino. Mírame a mí, platicándote mi testimonio con una gran sonrisa porque el Señor me ha restaurado. Pero no me adelanto, no me quiero adelantar. Por muchos años creí que no valía nada, que no tenía ningún valor y que no existía ninguna salida de mi situación. Era importante que yo entendiera que Dios pagó un precio alto por mí, porque Él me valora. Dios cree que yo valgo la vida de su Hijo, la vida que Él intercambió por mí y por ti. Debes entender y aceptar quién eres en Cristo. Ahí está tu identidad. Ahí y solo en Él, en Jesús, está nuestra identidad. Todo lo que pasó, todos los abusos, las situaciones negativas desde mi niñez hasta llegar a ser adulta, me robaron de mi autoestima, me robaron de mi confianza, me privaron de mi valoración propia, me robaron de mi sentido del valor y todo eso me enseñó a controlar y manipular, a buscar alivio en relaciones abusivas y drogas, a ser amargada, egoísta y enojona. Pero ese día, el 3 de octubre de 1990, escuché de Jesús, de un Salvador, de un Redentor que hace cosas nuevas. Descubrí que en mis debilidades, Él es fuerte en mí. Descubrí que tenía el poder dentro de mí para cambiar. Fue aterrador al principio, sí, fue aterrador. Pero la mentira que me obligaron a creer ya no tenía poder sobre mí. La mentira que me alimentaron desde niña, desde adolescente, jovencita, ya no podía contenerme. Algo muy dentro de mí comenzó a decirme que este no era el plan de Dios para mi vida. La mentira del diablo, la mentira que creía acerca de mi vida, no tenía poder contra la palabra de Dios. No tenía poder contra Jesús, mi Salvador. Las tinieblas, la oscuridad del diablo no puede continuar a la luz de la palabra de Dios. Yo estuve paralizada en las tinieblas por mucho tiempo. Ahora me estaba acercando cada vez más a la luz. La luz de la palabra me permitió ver claramente el dolor, el caos y la confusión que me mantenían cautiva. Entonces esa misma luz me permitió verme a mí misma como se suponía que debía ser, como tenía que ser desde el principio. Los planes de Dios para mí fueron buenos desde el principio. Planes para prosperarme y no para dañarme. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la libertad comienza en tu forma de pensar, en cómo piensas, y así que si el Hijo os liberare, serán ustedes verdaderamente libres. Y hermanos, yo soy libre. Después de años de abusos, soy libre. Libre de rechazos, confusión, sentimientos de indignidad, libre de adicciones a las drogas y hábitos, libre de baja autoestima, libre de incesto, libre de abuso sexual, verbal, físico y emocional, libre para ver claramente que no tengo otro Dios más que Jesús, libre para convertirme en lo que Dios me creó y para ser valiosa, amada, respetada, cariñosa, apreciada y libre para servirle a Él y solo a Él. Gracias, Jesús. Dije al principio que no podía verbalizar mis sentimientos, pero aprendí por medio de la palabra de Dios y un programa cristocéntrico de 12 pasos
Fui a ese programa porque quería yo ayudar a otras mujeres que habían pasado por lo que yo había pasado. Esa fue la intención. Yo llegué y dije, este programa es perfecto. No lo tienen en español. Podría empezar a darlo a las otras mujeres, porque yo no quería que las mujeres quedaran estancadas en donde yo había estado por muchos años. Pero fui y descubrí que Dios quería limpiar mi corazón de todo el residuo de mi vida pasada. Dios quería mi corazón por completo y lo hizo por medio del programa de Celebremos la Recuperación. Ese programa me ayudó especialmente durante el paso 4, cuando hice mi minucioso y audaz inventario moral. Celebremos la Recuperación me ayudó a nombrar y definir mis sentimientos, a dar razones a mi dolor, a valorar, a darle validez a todo lo que yo estaba sintiendo. También aprendí a aceptar mi responsabilidad por las malas decisiones equivocadas que había tomado. Este programa centrado en la palabra de Dios me ayudó a romper esas fortalezas que me habían mantenido cautiva. El programa de Celebremos la Recuperación y los estudios de la iglesia Cottonwood todos los domingos y todos los miércoles me ayudaron a poder salir de ese cautiverio donde estaba, a conocer la verdad y ser libre. Trabajé en el programa de Celebremos la Recuperación cada paso activamente, reconociendo a Jesús como mi único Señor y Salvador. Perdoné a todos los que me lastimaron. No tengo ningún resentimiento con las personas que me han lastimado. Pedí perdón a los que yo había herido, especialmente a mis hijos, y también me perdoné a mí misma por las elecciones y decisiones equivocadas que había tomado y que había hecho. El Señor me restauró mi vida. Eventualmente me volví a casar, pero esta vez con un hombre que me ama y me valora. Juntos tenemos 5 hijos y 8 nietos. Pero la mejor parte es que ahora yo sé quién soy y me quiero a mí misma. No hay manera que yo pueda querer a otra persona si yo no me quiero a mí misma. Y me quiero con el amor que el Señor me quiere. Bueno, no, Él me quiere mucho más, pero me quiero. Sé quién soy en Él. Mi identidad está en Cristo. El Hijo de Dios es la respuesta. Jesús es la respuesta. Solo Jesús podía cambiar mi vida de oscuridad y confusión y darme un futuro y una esperanza. Y Él hará lo mismo por ti. Él vino para que tengamos una vida y vida en abundancia. Jesús dio su vida por ti y por mí. No tenemos que aferrarnos al pasado, a los resentimientos, a los dolores, a las heridas, los hábitos, a los errores. Siempre estaré agradecida con Jesús y su palabra, con mi iglesia Cottonwood y mis pastores. A través de su dedicación, su enseñanza y aliento, hoy vivo libre y estoy bien. Llegué a la iglesia Cottonwood en octubre 3, 1990 y mi vida cambió para siempre. El Señor transformó mi vida. El Espíritu Santo me guía. Ahora me esfuerzo en caminar por la vida sabiendo quién soy yo en Cristo, conociendo mi identidad en Él y compartiendo cómo su amor y su poder pueden ayudar a que alguien experimente una nueva vida. Estas son algunas de las cosas que han sido absolutamente necesarias para que Dios cambie mi vida. Entrégate a quien dio su vida por ti. Toma un momento y dile: Padre, aquí estoy. Toma mi vida. Yo no puedo hacerle sola. Pídele a Dios que te muestre las cosas que necesitas cambiar, que necesitas retirar de tu vida. Sea abierto a escuchar del Espíritu Santo. Pon atención cuando Él te habla y te guíe. Permanece en una iglesia que te discipulará y te enseñará la palabra de Dios. Exaltará el nombre de Jesús. Estudia tu Biblia, ora y ayuna. Y busca al Señor con todo tu corazón. Y si hay un programa de Celebremos la Recuperación en tu iglesia, atiende. Y si no lo hay, busca.
Nosotros en Cottonwood en español tenemos el programa de Celebremos la Recuperación en inglés y en español. Te invito a que vayas, a que seas parte, a que veas tu vida y que digas, yo necesito ese programa o yo necesito ir a una iglesia que me alimente. Estamos aquí para ayudarte. Cottonwood Church o Cottonwood en español tenemos una enseñanza sólida. Exaltamos el nombre de Jesús y enseñamos la palabra. Y es un lugar excelente para ser discipulado. A mí me encanta, voy a cumplir 32 años ahí. El Señor quiere hacer algo de tu vida. El Señor quiere usarte. El Señor te llama hoy. Atiende. Gracias por permitirme compartir. Los amo. Dios los bendiga.